¿Hay un sueño que llevas años cargando y que sientes que aún no has terminado de cumplir? ¿Cuántas veces has sentido que estás exactamente donde debes estar, pero que falta algo? Y si lo que faltaba no era más tiempo ni preparación, sino simplemente el siguiente paso. Los sueños no se cumplen de una vez, se construyen en capas, como la tierra que ahora pisamos. Hoy este episodio es un poco diferente. No te vamos a hablar de un personaje de película, no tenemos una biografía de alguien famoso. Hoy el espejo somos nosotros. Hoy queremos contarte algo que está ocurriendo en nuestra vida ahora mismo, porque creemos que en nuestra historia también puedes ver reflejado algo de la tuya. Y para mí me es muy importante transmitirte que desde nuestra visión aquí en Amanecer, tanto Rayo como yo, nos gusta tratar de transmitirte desde lo más claro, honesto, transparente, desde la vida real que vamos viviendo el día a día, en congruencia y evidentemente, pues desde flor de piel. Te damos la bienvenida a este episodio y comenzamos. Si quieres un cambio, comienza en la raíz. Transforma tus creencias, transforma tus patrones. Pero para hacerlo, primero hay que verlos. Soy Edgar Valencia, experto en arquetipos. Esas energías vivas que habitan en ti, como patrones. Y recuerda, todo es energía. Y cuando aprendes a trabajar con ella, puedes cambiar tu historia. En este podcast, Rayo y yo te hablamos de esos patrones. Cambia tu patrón y con ello la historia. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de tus relaciones arquetípicas. Y antes de comenzar, quiero decirte algo que para nosotros es importante. Lo que te vamos a compartir hoy no es un anuncio, no es una despedida tampoco, no es un final. Es una historia de arquetipos en movimiento. Y más concretamente es la historia de cómo un sueño... No se cumple de una vez, sino Correcto. que se va cumpliendo en etapas. Exacto, en capas, en saltos que casi siempre nos dan mucho miedo, pero al mismo tiempo se sienten absolutamente correctos. Hace 16 años Edgar y yo nos conocimos. Y en aquellos primeros días, yo realmente diría que desde el primer día ya sabíamos que había algo que íbamos a hacer juntos. Queríamos construir algo construir, juntos. Totalmente, algo vivo, algo que tuviera alma. Definitivamente con sentido, propósito de servicio, Me acuerdo compartir. perfecto desde nuestra primer cita, que bueno, no vamos a hablar de nuestra historia de cómo nos conocimos, eso puede ser otro episodio. Claro. Pero sí, quiero decir que a los muy pocos días de habernos conocido, ya le estábamos poniendo nombre a hacer yoga. El nombre, de hecho tenemos por ahí un cuaderno donde está anotado muchos nombres y está ahí Ser Yoga, y le hicimos numerología y todo lo... Quizá un poco lo que haces cuando vas a tener un bebé. Efectivamente. Y bueno, desde entonces hemos ido pues construyendo y dándole forma a ese sueño, porque un sueño verdadero no es realmente estático, está vivo, crece, muta y bueno, de vez en cuando te pide que des un salto. Y hoy en día estamos justamente en un momento así. Porque además a mí me gustaría compartirte que me encanta entender el electrocardiograma como una señal básica que podemos comprender que estamos vivos. ¿Por qué? Porque ha habido muchas bajadas, pero también ha habido muchas subidas. Ha habido momentos como muy, digamos, de taquicardia y otros momentos como si estuviera respirando profundamente con un 478. ¿Qué quiero decir con esto? En ocasiones creemos que la vida es lineal. O sea, el famoso ABC, nazco, crezco, me reproduzco, muero, termino la carrera, después me voy a casar con alguien, si sí o si no, o viajaré, o tendré hijitos, en fin. Lo que sí te puedo decir desde mi experiencia es que este electrocardiograma, si empezamos a integrarlo más como una señal clara de vida, Claro, es un síntoma de que estás vivo. nos quitaríamos mucha tensión y disfrutaríamos quizá más el camino.
Y sobre todo, ¿sabes qué? Ahora hablando de nuestros sueños y de este sueño que estamos por seguir cumpliendo, creo que en muchas ocasiones creemos que cumplir un sueño es que se dé tal cual te lo imaginaste, que tus expectativas se cumplan de la misma forma, y si no se da de esa forma, me frustro. o muchas veces sientes que no estás cumpliendo un sueño o que ya no lo cumpliste, y a lo mejor sí estás en camino de... pusiste un ladrillo para construir ese sueño. Y en ocasiones hay muchas cosas que no estás viendo. Y está vivo. Pero están ocurriendo. Correcto. Y de ahí me gustaría, porque este podcast habla de arquetipos, que esta historia que estamos contando la vayamos narrando con algunos arquetipos. Hablando del sueño, Pues te pediría que nos hables del soñador. Claro, conectaría definitivamente con el soñador. Ser yoga comenzó con un sueño tal cual y fue evolucionando hoy día a amanecer. Y en esta expansión, este soñador, quiero decirte e insistiré mucho con el tema del electrocardiograma, pues nos hace enfocarnos en ese sueño o sueños que puedas tener. Y en nuestro caso, yo sí te quisiera compartir que algo muy bello del soñar es que no va a tener límites. Y te invito a que te des ese permiso. Ya luego entrarán otros arquetipos, ya llegaré allá, que le pondrán forma, acción, estructura. Pero hoy día, por ejemplo, en esta parte del soñador, como un gran arquetipo extraordinariamente poderoso, porque es el que va a percibir estas posibilidades donde quizá otros no las pueden ver. Y sí te invito a que te sientas, te tienes que reconocer, te tienes que ver. Yo te invito a que seas menos mental en esta parte del sueño. Esa es la parte del soñador. Todavía no haces números, todavía no lo bajas a estructura. Es más, desde esta otra parte donde lo sentimos, lo soñamos, lo imaginamos, lo vivimos quizá en ilusión, pero se siente bien. Hay algo que se siente muy bien en este proceso. Y esa es una energía sumamente poderosa que este arquetipo te va a dar. Algo muy común es quitarle las alas a esta bella energía. Jamás permitas que te corten tus alas. Vuela, nada o ocupa el elemento que sea más, digamos, familiar para ti, como la parte de conectar con la ilusión y la intuición del soñador, por ejemplo, también, que sería muy del fuego, o quizá lo traes muy claro. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que quizá tienen muy claro el sueño desde el minuto 1 y quizá hay otras personas que pues lo van encontrando, lo van descubriendo como un tesorito. ¿Qué quiero decir? Tampoco cojas nuestra historia como un patrón a seguir, en el sentido de que Rayo y yo ya teníamos un trabajo también, y cuando nos conocimos pues teníamos muchas cosas muy claras. Sí, es totalmente íntimo, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, creo que hay una gran diferencia también en el que siempre está diciendo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y el que realmente lo dice y al final lo acaba haciendo. Claro, el no quedarte, digamos, la sombra del soñador sería mucho el que construye muchos castillos en el aire. Aquí la parte importante de entender con este arquetipo es que el soñador no vive únicamente en la ilusión, vive en el origen, porque todo lo que existe comenzó siendo invisible. Si en algún momento del episodio de hoy algo te hizo pensar en ti, en alguien que conoces, en una situación que se repite o en algo que no terminas de entender, ese reconocimiento es la puerta. En nuestro curso sobre el poder de los arquetipos, exploramos exactamente eso. Esas energías que operan en ti, muchas veces sin que lo sepas, y que están esperando ser integradas. Entra a seryoga.org/arquetipos. Y si sientes que es el momento, da el siguiente paso. Recuerda, si cambias tu patrón, cambiarás tu historia.
El soñador en su sombra es el que vive eternamente en el sueño, un poco lo que nos compartías. Es como si nos hubiéramos quedado nosotros en... ¿Te imaginas que hagamos un proyecto donde empecemos con el tema de yoga y que podamos integrar temas de crecimiento y desarrollo personal? Porque así ocurrió. O sea, mientras esto ocurría, mientras esto iba cogiendo forma, Rayo estaba haciendo todo lo que hacía con marcas de lujo y en marketing, y yo dando clases. Es muy importante recordarnos que este arquetipo trae un mapa de un tesoro, pero es muy importante que en luz lo va a buscar. En sombra es probable que nunca salga de casa para encontrarlo. Y bueno, recordemos además que todos los arquetipos trabajan conjuntos. O sea, puede haber otros arquetipos que intervengan cuando el arquetipo del soñador está en su sombra, para que no utilice su mapa, porque este soñador sí tiene este mapa. Claro, y en su luz utilizar este mapa le va a permitir, por ejemplo, la flexibilidad, de entender que las cosas cambian. Claro. Hay cosas que nos pueden desilusionar, decepcionar, y te invito a que escuches historias de éxito, porque a veces nos hacen creer que las cosas fueron facilitas. Y hoy, cuidado con esos blogueros y podcasteros. Sí, y que en 3 pasos... Que en 3 pasos ya eres billonario y ya vas a conseguir el amor y bla, 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 bla. La realidad es que si te doy flojera, porque te insisto en que hay que trabajar, pues quizá ya no me sigas escuchando. Podcast, no claro. Es para ti esto. No, es todo. El trabajo personal requiere mucho esfuerzo, pero también el éxito o los logros externos requieren de trabajo. Mucho trabajo. O sea, nosotros para llegar a materializar este sueño que te estamos compartiendo, han sido no solamente 17 años de trabajo, o 16, como yo siempre les pongo un añito más, ¿verdad? Pero Rayo venía ya de un trabajo previo. Yo venía de un trabajo previo, o sea, quiero decirte, hay mucho trabajo, sí. Aquí la cosa también es ir entendiendo, digamos, en esta luz de este soñador, en que hay momentos que quizá te puedes, digamos, resbalar y sentir que has fracasado, que te has tropezado, que te has caído. ¿Y qué crees? Sí nos caemos, sí nos raspamos. Claro. Pero hay que levantarnos. Y además que eso lo ves o lo puedes interpretar como información valiosa. Los aprendizajes. Ese camino no. Por esa puerta no es ahí. Eso también es muy valioso. O ya lo viví y acabo decidiendo que no es para mí este camino. Claro. O sea, hay muchos caminos. Pero a lo que voy es que ese soñador en su luz no se desanima y no abandona ese sueño, sino que va ajustando esa ruta en el mapa. Al final de cuentas, pues llega a donde quiere llegar. Correcto. Porque va fluyendo con respecto a eso. Y ahí está el siguiente arquetipo que quisiera poner, que es el visionario. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí la parte que te va a ayudar mucho el visionario es entender que muchas veces no es el sueño, sino es el camino o la ruta. ¿Qué quiero decir? Quizá la visión está no clara. Y aquí el visionario va a ser una parte basiquísima cuando tú quieres empezar a materializar ese sueño, utilizar la energía de este maravilloso arquetipo. El visionario va a aterrizar en el tiempo y forma. No solamente se va a quedar en la parte de la imaginación y en la proyección, que es maravilloso, el proyectar en el futuro, que es una capacidad humana, es una capacidad del cerebro humano muy claramente estudiada, que tenemos esta gran aptitud de poder proyectar en planeación, que está genial como un punto cuando quieres construir un sueño, en pasos pequeñitos. Es el que va a percibir con suficiente claridad cómo, cuándo, qué necesito, cómo me preparo para poder comenzar a construir. Aquí déjame hacer una interrupción porque quiero compartir algo que lo recuerdo con mucha frecuencia. Para 2018, en Ser Yoga en Cancún, ya llevábamos varios meses en nuestra clase de astrología humanista que hacíamos cada semana. Y Edgar nos venía compartiendo desde ya tiempo atrás los movimientos que ya se iban pintando en el horizonte, como tendencias energéticas y bueno, pues un poco como los patrones que el cielo y los astros iban señalando y preparando precisamente para 2020.
Entonces, con esa claridad, a finales de 2018 nosotros hicimos nuestro primer viaje como de exploración y reconocimiento a España, pues con la idea de ya venirnos a vivir a España. ¿Cómo lo vibrábamos? Exacto, a ver cómo nos sentíamos en cada lugar, íbamos de una ciudad a otra. Y bueno, regresamos en enero de 2019 y me acuerdo perfectamente, y ahí sí pues es tu arquetipo de visionario, que me dijo con mucha seriedad, cuando él me dice con esa claridad, las cosas ya he aprendido a no cuestionar y discutir, porque dijo, tenemos estos meses para irnos, porque en 2020 ya lo vamos a comenzar en España. O sea, eso lo dijo en Cancún con una claridad y una rotundidad. Y pues sí, efectivamente, durante ese año yo dejé el trabajo en el que estaba en marketing, Edgar dejó muchos años de docencia en la universidad y nos preparamos y empacamos, hicimos varios viajes a España. Ya a mediados del 2019 ya estábamos por aquí empadronados y a finales de 2019 ya estábamos viviendo en Valencia. Estábamos buscando casa, dónde íbamos a abrir nuestro nuevo espacio de hacer yoga. Me acuerdo que nuestros amigos hacían apuestas. ¿Dónde? ¿Qué ciudad van a elegir? Sí, bueno, ya en finales de 2019, principios de 2020, ya estábamos aquí en Valencia y finalmente, febrero de 2020... alquilamos el lugar donde iba a hacer yoga, donde íbamos a vivir, encantadísimos. Con un super plan, marketing plan, recuerden Claro. que Rayo en base mercadólogo, yo a fin de cuentas acabé teniendo especialidades en fashion business, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, teníamos hasta matrices, teníamos proyecciones, teníamos, digamos, bajadito a papelito cómo iba a ser el comienzo en 2020. Pero recuerden que Edgar desde 2018 venía diciendo 2020 lo vamos a pasar allá, porque él tenía, realmente sabíamos, yo por lo menos no sabía nada realmente de lo que vendría en 2020. Él sí sabía que iba a ser algo grande, algo inusitado y algo que no habíamos vivido antes, desde luego. Y eso pues ya estaba en el horizonte y él sabía que teníamos que estar aquí en España. Y bueno... Sí, yo entendía a través de la lectura energética y entender, digamos, la lectura de la energía con la astrología, los planetas y todo esto, que venía un gran cambio. O sea, 2020 venía un gran cambio que iba a cambiar la humanidad, porque, pues bueno, nada más falta ver cómo estaba la carta para el 2020 y podríamos ver cuándo iba a entrar ese Plutón, iba a empezar a hacer unos grandes cambios y transformaciones. Para mí inclusive lo llegué a mencionar que era un tanto como la torre del tarot, que es una energía que pues simplemente no puedes hacer absolutamente nada más que fluir cuando se te presenta. Y sí, quisiera ser muy claro, jamás yo pensé y dije que fuera COVID. Lo único que sí tenía muy claro es que venía un cambio rotundo de cómo íbamos a vivir y lo que podría ocurrirnos como humanidad en base a un gran cambio. Y pues sí, así fue. Y gracias a esas decisiones y a esa visión estuvimos donde teníamos que estar y fue exactamente lo que necesitábamos para lo que vino después. Y aquí está lo que me permite confirmar lo que estoy diciendo. El visionario no adivina el futuro. Evita confundirte. Esa es otra historia. El visionario lo que va a hacer es escuchar el cuerpo, escuchar la intuición, esa voz que conecta con lo divino antes de que llegue. El visionario en su sombra, sin embargo, puede convertirse en alguien que se paraliza y puede paralizar a todo lo que le rodea. Y eso, ¿por qué? Porque puede empezar con pensamientos catastróficos, puede empezar en bucle, puede empezar a entrar a bosques muy oscuros. E inclusive puede sacar el bisturí, digamos, de las gafas que van a estar analizando absolutamente todo con tanta precisión que llegan al perfeccionismo, y el perfeccionismo, créeme que lo que va a hacer es paralizarte. Por el contrario, también puede ocurrir que se quede únicamente como mirando. O sea, saca los catalejos. Ve a lo lejos nada más. Y veo a lo lejos. No ve lo que está pasando en ese momento. Ni siquiera ve el suelo que está pisando. Pero recuerden que aquí la idea es irnos hacia la luz. Y este maravilloso arquetipo en tema de construcción de sueños es el que va a compartir una visión, digamos, más holísticamente, porque piensa en esta visión de águila. O sea, es una visión panorámica, es una visión elevada, pero jamás va a forzarlo.
no va a imponer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo está viendo. Es muy distinto forzar a esforzarse, ¿eh? Observen esto. Y aquí esta energía nos va a abrir las puertas y nos va a decir, mira, ahí hay algo, observa, ve hacia él, y nos va a dar mucha confianza. Nos va a dar mucha confianza en la decisión, porque a fin de cuentas tú eres quien elige si cruzar o no. Y me gustaría compartirte una frase muy potente que leí hace poco, porque muchas veces traemos tan confundidos los pensamientos y la cabeza. Y un término que de repente puede chocar o quizá enamorar, el famoso merecer. Es que te mereces esto y es que te mereces esto otro. Y viene mucho también con esta parte del sueño, del soñar. Y claro, después de todo este esfuerzo es que te lo mereces. Claro, los comentarios de la voz amiga. Pero aquí la parte interesante, desde mi visión que me encantó esto que leí, fue que en ocasiones estamos esperando recibir lo que merecemos desde afuera o desde el otro. Y en esta reflexión te invito a que observes bien. Las personas nos dan lo que tienen, lo que pueden darnos. Es un fact, es una realidad. Punto. Una persona no puede darte lo que no tiene. Es importantísimo entender eso. Y en el tema de merecer, me encantó que leí claramente. Tú eres el que se da lo que se merece. Tú eres. Entonces imagínate este trabajo del que estamos hablando. Y bueno, no puedo yo concebir mi vida sin el tarot. Y aquí el loco, digamos que de hecho sería el, si me permites darte mi opinión, es el número, así como es el 0, que tiene todas las posibilidades, es la carta básica de un sueño. Es la parte del mismo inconsciente mismo. O sea, digamos que ahí se encuentra el todo y la nada. El todo es todas estas posibilidades que las puedes construir, o si no lo hago, pues no lo hago y ya, no llegará. Y ese 0 está ahí no porque no tenga valor, sino porque contiene absolutamente todo. Va a ser muy importante entender en dónde se coloca ese 0. Y aquí te paso un tip. Tú te posicionas en la vida. Entiende esto. Recupera tu poder. Donde tú te coloques, ahí está ese 0. Está al principio quizá del viaje, con su pequeño atillo al hombro, a punto de dar un paso al vacío. Esa sería la imagen del loco. Está mirando hacia arriba, no hacia el abismo. Mira hacia el cielo. Está soñando. Eso es el loco en su luz. Jamás hay imprudencia. Hay confianza. Quizá radical. En esta confianza donde se entrega al universo. Porque va a saltar ahí, a esos brazos divinos. Después de muchos recorridos de ir y venir en el 2020, encontramos un lugar especial para hacer yoga aquí en Valencia. Abrimos las puertas en marzo, o sea, fuimos materializando cada vez más ese sueño que nos hemos traído de Cancún, aquí a España. Pasaron muchas cosas, sin duda un año que nadie hubiera elegido voluntariamente para moverse no solamente de casa, sino de continente, donde no conocíamos absolutamente a nadie. Pero el loco no espera el año perfecto. El loco reconoce cuando ha llegado el momento y ahí hay muchas posibilidades. El loco no salta porque no tiene miedo. Salta porque sabe que hay algo más grande que el miedo. Y bueno, ahora 16 años después de ese primer sueño y después de justamente cumplir 7 años de haber dado ese primer salto de América a Europa, volvemos nuevamente a ser el loco porque estamos dando nuevamente un paso al vacío con esa certeza y seguridad de que el universo va a sostener nuestro salto y nos vamos esta vez hacia el campo, hacia la naturaleza, hacia el mar, nos vamos al norte. Y te puedo decir que es lo más cercano al sueño inicial. ¿Sí? Ese sueño inicial del 2010, cuando sí estábamos frente al mar, sí estábamos en Cancún, sí, pero el sueño aún estaba bastante incompleto porque nos faltaba la montaña, y ahí es importante entender que la montaña no iba a llegar a Cancún, ¿verdad? No, nosotros nos teníamos que mover a la montaña. Claro,
y más si queríamos entrar al tema de cultivo responsable, el trabajar, por ejemplo, nuestros productos de la línea de velas, que son totalmente artesanales, pues ahora queremos irnos cada vez más a una parte muy como de alta artesanía, con nuestro trabajo de cultivar la lavanda. En fin, traemos la expansión de este proyecto que sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y avanza y avanza y avanza y avanza. Y aquí es cuando uno tiene que prestar mucha atención, porque el loco en su sombra es el que va a saltar sin escuchar a nada y a nadie. ¿Y qué creen? Si algo me ha enseñado la vida es a escuchar. Escucha, pregunta, y se vale decir y reconocer que no lo sabes. Y si no lo sabes, en vez de inventarte cosas, pregunta, investiga, averigua. Y si alguien te pregunta y no lo sabes, se vale decir, no lo sé, vamos a averiguarlo, quizás si te interesa. Y aquí la sombra va a confundir muchísimo la reactividad del impulso con la valentía. Cuidadito con eso. Muchas veces se dice, el universo proveerá, el universo nos da, sin haber puesto ni un solo ladrillo de tu parte. Voluntad, trabajo, esfuerzo, sacrificio. Sin embargo, aquí es importante entender que en la sombra el loco termina por huir, pero en su luz va a seguir avanzando. La diferencia está en qué es lo que lo está moviendo por dentro, o sea, la motivación. Edgar, ¿y nos puedes hablar también, por ejemplo, de otro arquetipo que está también en el tarot? Otro arcano mayor, el mago. Pues sería la siguiente carta, del 0 nos vamos al 1. Y bueno, ¿qué les puedo decir? A mí la magia... Yo, me disfracé en prácticamente mi fiesta de 18 años de Merlín. O sea, para mí la magia, el mago, siempre ha estado muy presente en mi vida. Yo creo en la magia y conecto con la magia. Conecto con mi magia, conecto con la magia de lo divino, conecto con la magia. Me fascina la magia. La magia desde lo divino. La magia, por ejemplo, te comparto, para mí la naturaleza se me hace mágica. O sea, cuando abre una flor, a ese tipo de magia me refiero. El mago es en muchas tradiciones un gran arquetipo de transformación consciente. En el tarot, de hecho, pues lo ves con una mesa, con todas las herramientas a su disposición. Las tendrá que trabajar, las tendrá que hacer. Sí, no es el que hace trucos o el que te hace... No es un charlatán. Exacto. Esa sería la gran sombra del mago. Claro. Como el mago de Oz. Es exacto. Que terminaba por engañar a la gente. Claro, que con sus aparatos y con todo esto, pues hace ilusiones, pero no está haciendo una transformación real. Y aquí yo te pregunto, ¿cuántas veces no te has autoengañado o te has creado una ilusión y luego acaba por autodefraudarte? Y algo que me encanta, y voy a hablar de Edgar en este caso, pero de ese arquetipo del mago en él. A ver, cuéntame. Y es que realmente él pues, no necesita que todo esté listo para empezar. Ni siquiera, por ejemplo, él, no sé, por ejemplo, para la comida. Él puede abrir el refrigerador y ver con lo que hay, pues lo transforma y hace algo nuevo y hace una receta que nunca más voy a volver a probar igual y que me ha hecho aprender a disfrutar el presente, porque sé que nunca le va a quedar una receta igual porque pues está haciendo esa magia, ¿no? Y en este caso también, en general, con todo este proceso y todo este sueño que hemos ido construyendo, ese mago de Edgar también va trabajando con lo que tiene y va haciendo combinaciones y en los cursos, pues con todas las herramientas que ha ido adquiriendo a lo largo de toda su vida, va creando métodos y va haciendo cosas que quizás son cosas que ya conocemos, pero él las transforma de forma que nadie lo había visto y hace algo nuevo completamente con ello. Y así es como realmente ha nacido Ser Yoga. Claro, nació hace muchos años, desde 2010 en Cancún. Todavía ni siquiera tenía realmente un espacio físico.
no sabíamos hacia dónde iba a evolucionar. Empezó con las clases de astrología, luego el yoga, y así fuimos descubriendo cosas. Y hoy, como hace un rato Edgar nos dijo, Ser Yoga va a evolucionar porque seguimos construyendo, y aquello que hemos construido no es que vaya a desaparecer, se está transformando, y de esa transformación hoy nace Amanecer, que es la evolución a la que le hemos dado este nombre, que habla de un amanecer, de ese momento justo antes de que llegue la luz, cuando todo está por comenzar. Y Amanecer está totalmente enfocado en desarrollo de conciencia. Hoy día es un punto clave, y sí me gustaría agradecer en este momento que muchas personas estuvieron también involucradas en esto. Quiero invitarte a que te abras y que nos movamos de este narcisismo muy noventero y de los 2000s, como que solamente yo lo hago. La realidad es que en la vida, mientras más colaboramos y mientras más agradecemos al otro y vemos al otro, en verdad se van a abrir cada vez más puertas. Y ese va a ser el próximo episodio, porque justamente les vamos a platicar de Amanecer. El mago no destruye lo que construyó, lo alquimiza, y lo que era una herramienta se convierte en una auténtica obra de arte. El mago en su sombra puede llegar a ser manipulador y un charlatán. Es quizá el que usa su poder para querer controlar a otros y pretender controlarlo todo. Cuidadito, jamás controlamos absolutamente nada externo. Podemos autocontrolarnos y autorregularnos. Quizá en sombra es el que se confunde y confunde la transformación propia con la necesidad de querer cambiar al otro o a los demás. Querer cambiar el ambiente, como lo que te decía. Cancún no tiene montañas, no tiene bosques, es una selva. Bueno, entonces, por favor, sentido común. También en sombra puede ser el que quiere hacer la magia para afuera, para la tribuna, para entretener al otro. Y se olvida que la auténtica transformación comienza con uno mismo. El mago en su luz muchas veces trabaja en silencio, construye, transforma, crea, y cuando el resultado aparece, es muy probable que las personas hasta le cuestionen. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y muchas veces la respuesta es paso a paso, con las manos, con el tiempo, con la ayuda, con valentía, con esfuerzo. Y me gustaría también que habláramos del peregrino o el caminante, hablando de ese mapa que hablábamos hace un momento, de cómo este arquetipo puede entender que el camino es realmente el destino. ¡Ay, qué increíble! ¡Ay, el peregrino! Bueno, hasta Paulo Coelho escribió este libro del peregrino. Está el Camino de Santiago, que es todo un peregrinar. En fin, es un arquetipo muy potente, muy poderoso, como puedes ver, evidentemente lleno de transformación. A ver, es el caminante. O sea, yo creo que sin ser un arquetipo entendido como vital universal, como los 5 que tenemos muy claros, si nos elevamos un poco, podemos entender que todos vamos caminando por la vida. Claro. Entonces, yo te invito a que explores en este arquetipo, porque por lo general no es el que huye, no es el que busca algo perdido, es el que va reconociendo que el movimiento en sí mismo tiene ya un sentido. O sea, el moverte es vida. Yo lo menciono muchísimo. Al mover el cuerpo mueves la energía, un poco por ahí. Y el peregrino en su luz sabe que cada etapa te da lo que necesitas para la siguiente. O sea, yo estoy seguro, sin la desintoxicación que viví en Valencia, pues es muy probable que no tuviera ni la preparación para entrar a este nuevo momento de etapa de crecimiento y desarrollo expansivo, que no solamente, digamos, lo estoy viviendo a nivel profesional o al nivel empresarial, sino también lo estoy viviendo internamente. O sea, hay una parte definitivamente que te puedo decir dentro fuera. Estoy resonando muy potentemente con lo que está pasando fuera, pero me reconozco claramente que esto ha estado pasando dentro. Esta energía, esta fuerza la he sentido dentro. Y te invito a que te aprendas a escuchar. Por eso, por ejemplo, yoga, a mí si algo me enseñó es escucharme. Por consiguiente, este peregrino entiende las señales, escucha, respeta, cuida su tiempo, su forma. Sabe, evidentemente,
que no se va a llegar al campo sin haber caminado primero por la ciudad. Y bueno, Valencia sí, efectivamente nos acogió con mucho amor, nos dio identidad en este continente y nos enseñó muchísimo y nos enseñó que solo se aprende viviendo algo completamente. Y ahora, preciosamente, cerramos este ciclo, integramos todo lo que vivimos aquí, lo sumamos y nos lo llevamos. Nos enriquece. Sí, totalmente. El peregrino no lleva cargas del pasado, realmente las convierte en sabiduría del camino. Y me gustaría platicar rápidamente, sé que me estoy extendiendo, pero queremos compartirles tanto de esta gran expansión. Bueno, el siguiente que es el artesano. Claro. No, este déjame decirte. A ver, rápido, me voy rapidito con este. El artesano es el que da forma, va mucho con el mago. Uh-huh. Es importante entender. Pero ahora estoy resonando yo mucho y lo que te quiero transmitir es cómo voy ocupando la energía arquetípica. Entonces ahora en este momento, para mí es una energía potente que Rayo y yo estamos integrando a nuestra psique para poder utilizarla. Recuerden que el arquetipo del artesano es el que no separa que el sistema le dé lo que necesita. Es el que aprende a cultivar, es el que aprende a construir, es el que aprende a crear desde la raíz. Y es literalmente lo que vamos a hacer. Porque ahora vamos a ser agricultores, vamos a ser artesanos. Vamos a seguir diseñando, vamos a seguir haciendo, digamos, nos seguimos enriqueciendo. Vamos a seguir con todo lo que hacemos, pero ahora seguimos enriqueciéndonos. El artesano sabe que las cosas que duran no se fabrican en serie. Se hacen a mano, con paciencia, con amor. Ahí está la gran riqueza. Gracias, Edgar. ¿Y nos puedes dar los regalitos? Regalitos. A ver, el inventario del sueño. Comienza por ahí. Ve ahorita mismo, toma papel y escribe, siempre y cuando no estés conduciendo y te encuentres en un lugar seguro. ¿Cuál es el sueño que llevas más tiempo cargando? Me ha pasado muchas veces que las personas me dicen, yo no tengo sueños. A ver, ráscale, vete al niño interior, vete a la niña, vete al niño, observa algo. Aquí te invito a que sueñes. No te detengas en el cómo ahorita. Es simplemente baja papel ese sueño. Y es muy importante que te permitas con toda libertad desde tu verdad. Y luego pregúntate honestamente, ¿estoy siendo el soñador en su luz, que está dispuesto a avanzar poco a poco, a construirlo? ¿O en la sombra, que está esperando que llegue ese momento perfecto o que alguien me lo resuelva? Siguiente regalito. Toma de conciencia. Cuando sientas miedo ante un cambio, no lo suprimas. Siéntelo. Trae mucha información. Las emociones, los sentimientos traen mucha información. Siéntelas. Y luego pregúntate, ¿este miedo me está protegiendo de algo real o me está pidiendo que me quede pequeñito o me está inmovilizando? Esa distinción lo va a cambiar absolutamente todo. Siguiente regalito. Los que están en un ciclo de cierre, como en nuestro caso, pero muchas veces, digamos, está como engranado al siguiente paso. Si ahora mismo estás cerrando algo, como una etapa, una relación, una mudanza de ciudad, de casa, quizá una versión de ti mismo, de ti misma. Recuerda esto, cerrar es importantísimo. Cerrar un ciclo jamás va a borrar lo que viviste, lo integra. Muchas veces tenemos miedo de cerrar por eso. Recuérdalo, cerrar es importantísimo y lo que va a hacer es integrar. No se borran las huellas del camino, se convierten en el suelo desde el que caminas. Los arquetipos no son etiquetas, son energías que se activan cuando estás dispuesto a crecer. Hoy nosotros damos otro paso. Tú decides cuál es el tuyo. El campo no es solo un lugar geográfico, es también una elección interna. Volver a lo esencial, a lo simple, a lo vivo. Si a ti te mueve algo de lo que escuchaste, tal vez no es el campo, tal vez es otra cosa, pero hay algo que sabes que necesita moverse. Confía en eso. No tienes que saber cómo va a funcionar. Solo tienes que saber que el sueño es real. Lo demás se aprende en el camino.
Y si quieres seguir explorando estos arquetipos, aplicándolos a tu propia historia, en los links de la descripción vas a encontrar tanto nuestro curso intensivo como nuestro programa integral, porque los arquetipos se comprenden mejor cuando los ves moverse en ti. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por escucharnos, por seguirnos. Danos likes. Y por favor compártelo con alguien que también esté en un momento de transición. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y somos muy respetuosos de los procesos. Te abrazamos. Y te mandamos un abrazo muy fuerte. ¡Mua! Gracias por escuchar tus relaciones arquetípicas. Si este episodio abrió alguna pregunta en ti, suscríbete para seguir tu camino y compártelo con alguien a quien le pueda llegar. Y recuerda, tu proceso sigue en seryoga.org/arquetipos, porque si cambias tu patrón, cambiarás tu historia.